viaje a través del tiempo o viaje transtemporal es un concepto de desplazamiento hacia adelante o atrás en diferentes puntos del tiempo, similar a cómo se hace un desplazamiento en el espacio. Además, algunas interpretaciones de viaje en el tiempo sugieren la posibilidad de viajes entre realidades o universos paralelos. Representación tridimensional del futuro causal y el pasado causal de un evento. El evento en cuestión es el vértice central del punto de vista de la luz azul, donde se unen el cono superior y el inferior. Todos los puntos dentro del cono superior son su futuro causal, todos los puntos en el cono inferior son su pasado. El eje vertical, rojo, representa el avance del tiempo y las dos flechas horizontales dos direcciones espaciales. El concepto de viaje en el tiempo ha fascinado a la humanidad desde hace milenios. No obstante, la idea ha tenido un especial auge desde la aparición del género de ciencia ficción, el cual lleva ya mucho tiempo sacando partido de ello. Y es que no era para menos. Todos seguramente habremos soñado con las infinitas posibilidades de viajar en el tiempo, así sea solo para tener la oportunidad de enmendar un error cometido en el pasado. Pero más allá de los sueños y la ciencia ficción, ¿hasta qué punto es realista viajar en el tiempo en nuestro universo? ¿Qué dice la ciencia al respecto? Hay una forma de viajar en el tiempo que podría ser posible. Según el físico Barack Shosani, la solución definitiva estaría en la creación de múltiples historias, o cronologías paralelas. Nuestra comprensión actual del tiempo y la causalidad se basa en la teoría general de la relatividad del físico teórico alemán Albert Einstein. Esta teoría, que existe desde hace más de 100 años y que los físicos coinciden en que describe con bastante precisión las estructuras causales de nuestro universo, combina el espacio y el tiempo en una sola entidad, el espacio-tiempo, y ofrece una explicación extraordinariamente intrincada, según Shosani, de cómo funcionan ambos, a un nivel que no tiene parangón con ninguna otra teoría establecida. Según Shosani, la teoría general de la relatividad ha permitido a físicos escribir ecuaciones que describen el viaje en el tiempo de forma coherente y compatibles con la relatividad. Pero las ecuaciones no tienen sentido si no se corresponden con nada de la realidad, señala Shosani. ¿Por qué entonces estas ecuaciones serían irreales? La cosa es así. Dos grandes problemas con los viajes en el tiempo. En primer lugar, según el físico, para construir una máquina del tiempo, las ecuaciones requerirían que los científicos utilizaran materia exótica con energía negativa. Sin embargo, la energía negativa no está disponible en cada esquina. En el estado actual de los conocimientos, solo la mecánica cuántica nos da la esperanza, al menos en teoría, de poder producirla en cantidades muy pequeñas y durante periodos de tiempo extremadamente cortos. Pero Shosani es optimista, señalando, entre otras, la posibilidad de que se descubran otras ecuaciones que permitan viajar en el tiempo sin necesidad de materia exótica. Este problema podría ser simplemente una limitación de nuestra tecnología actual o de nuestra comprensión de la mecánica cuántica, afirma. ¿Pero en realidad existen la posibilidad de viajar en el tiempo? La respuesta es sí y no, porque hay posibilidad que puedas viajar en el tiempo a través del espacio, donde no existe el límite de tiempo y ni el límite de los días, meses o años transcurridos. Solo el infinito espacio que te da la apertura de explorar otros planetas, lunas y etcétera. Ok, Juanito, pero ¿qué tiene que ver el espacio con el tiempo? De hecho, ese es mi punto, en el espacio no hay límite de tiempo. Es decir, no puedes viajar en el tiempo de manera cuántica, de regresar al pasado, pero puedes viajar al futuro saliendo de la Tierra. Muy bien, pero ¿a qué vamos con esto? Pues hoy tocaremos una historia que en los años 2000 se circulaba algo que podría ser cierto o no. Uno de los casos más sonados recientemente fue el del llamado viajero del tiempo, John Titor. Este hombre comenzó a invadir con post un foro llamado Arbel, de la IBM, entre el 2000 y 2001, asegurando nada menos, que era un hombre proveniente del futuro que había decidido pasar un tiempo en nuestra época luego de realizar una misión militar en el año 1975. El extraño personaje, decía provenir del año 2036. Tener 38 años de edad y ser norteamericano de nacimiento. En cuanto al propósito de su misión, indicó que tenía órdenes de viajar al año 1975 para recuperar un ordenador IBM 5100, importante para su época puesto que se esperaba una especie de efecto 2038, algo muy parecido al I2K que pudimos haber tenido en el año 2000. Pero eso no es todo, en su corta estadía en este siglo, John chateó con varios cibernautas, respondiendo, sin mayores reparos ni cuitas, las preguntas de millones de navegantes quienes ávidos de curiosidad le interrogaban sobre lo que iba a ocurrir en el futuro más cercano. ¿Tú crees que esta historia es cierta o solo mitos y fake news? Todo eso lo verás a continuación.
No todo lo que ves, no es lo que te cuentan. Hay más para explorar. Curiosidades, historias, y algo más de lo que tú te imaginas. Todo esto en Top 10 curiosidades locas. El futuro cercano. Muchos son los aciertos que John tuvo con respecto a su visión del futuro. Las predicciones que se realizaron entre el 2000 y el 2001, año en el que este hombre se encontraba en nuestro tiempo, nos hablan de la guerra en Irak, y de cómo Estados Unidos usaría una excusa sobre armas de destrucción masiva para invadirla. Asimismo, Titor acertó cuando dijo que la llamada enfermedad de las vacas locas llegaría a Estados Unidos, y también que habría un nuevo descubrimiento acerca de los agujeros negros, hecho que sería el inicio para la posibilidad de que el hombre pueda viajar a través del espacio. Efectivamente, la noticia de aquel descubrimiento se produjo un año después de que Titor la diera. No obstante, Titor también tuvo tremendas patinadas. Por ejemplo, pronosticó que en el 2004, Estados Unidos viviría una terrible guerra civil que lo devastaría internamente, tanto que cambiaría la forma de ver al mundo en los propios norteamericanos. No obstante, como se puede apreciar, esto no ha ocurrido. Un dato más que resulta curioso es que, siendo un hombre del futuro y habiendo descrito la guerra de Irak, queda aún la pregunta de por qué no dijo nada sobre los atentados del 11 de septiembre. ¿Acaso este hecho no tiene importancia en el 2036? Pero cierto es que aún faltan muchas de las predicciones de Titor que faltan por cumplir, por ejemplo, y una de las más terroríficas es que este viajero aseguró que la Tercera Guerra Mundial ocurrirá en el 2015, lógicamente, no dijo nada acerca de entre qué países o los motivos por la cual se generaría, menos aún, quién la ganó. Asimismo, y como buen colofón, Titor habló también un poco sobre su tiempo, sobre el año 2036, señalando que la población padecerá de una terrible epidemia llamada CJD, que no es más que una variedad del síndrome de la vaca loca. Esta enfermedad, así como el SIDA de nuestros tiempos, causará grandes pérdidas humanas y no contará con una cura ni tratamientos posibles. Es 2 de noviembre del año 2000 y los foros del Time Travel Institute están a punto de ver cómo sus plegarias son atendidas por John Titor, un hombre que lleva más de 2 décadas ocupando un lugar especial en el corazón de todos los entusiastas del misterio, la cultura de internet, las leyendas urbanas, las narraciones transmedia y los hoax elaboradísimos, aunque aún no esté claro qué porcentaje de cada una de esas realidades hay en esta historia. Pero demos un paso atrás. La web del TIFF fue fundada en 1998 como un lugar de reunión para todas aquellas personas fascinadas por el tiempo, la ciencia extraña y lo paranormal, por lo que sus foros no tardaron en lanzar un llamamiento a todo posible viajero temporal que quisiera entrar en contacto con la comunidad. Titor, cuyo nombre de usuario por aquel entonces era Time Travel 0, escribió un primer mensaje de lo más técnico, detallando los 6 mandamientos esenciales de toda máquina del tiempo funcional y contestando de manera lacónica a las preguntas de otros foreros. Un par de meses después, en enero de 2001, alguien que dice ser el mismo usuario se lanza a postear en más foros especializados, donde ya empieza a usar el nombre de John Titor y a narrar de manera fragmentada la historia de su vida hasta ese momento. Una vez ordenados cronológicamente, es un decir, todos estos posts componen uno de los relatos de ciencia ficción más fascinantes de principios del siglo XXI. O quizás sean la prueba de que el viaje en el tiempo es algo más que un pasatiempo hipotético para doctores en física cuántica, claro. Depende de la credibilidad que decidas darle a sus palabras. Resumiendo mucho su biografía, Titor decía provenir del año 2036 y ser un militar norteamericano destacado en la McGill Air Force Base de Tampa, Florida. Allí recibió órdenes de participar en una misión de viaje temporal aprobada por el gobierno, algo más o menos habitual en su experiencia, aseguraba. Retroceder hasta 1975 para hacerse con un ordenador IBM 5100, debido a que ciertos componentes de su hardware y software eran necesarios para depurar varios programas informáticos de su presente. Se trata de una posible referencia al problema del año 2038, un bug muy similar al efecto 2000 que afecta a los sistemas de la familia Unix.
Titor explicaba que una de las razones por las que fue seleccionado tiene que ver con su abuelo paterno, quien a mediados de los 70 del siglo XX tenía un puesto de programador en IBM. Cuando algunos foreros le pidieron pruebas de todo lo que decía, el misterioso soldado del futuro divulgó algunos detalles sobre el 5100 que no aún eran conocidos por el gran público a principios de la década de los 2000. Se supone, por tanto, que fue su abuelo quien se los chivó. En lugar de regresar directamente a 2036, Titor decidió hacer una pequeña parada en 2000 por motivos personales, lo que se traduce básicamente en visitar a familiares, incluso a sí mismo, pues había nacido a finales de 1997, y recopilar fotografías de la vida en Estados Unidos antes de la guerra. Oh, sí. Gran parte de su actividad como forero consistió en advertir a todo el que quisiera escucharla de que su país entraría en un período prolongado de malestar social y revueltas callejeras justo después de las elecciones presidenciales de 2004. Hacia 2011, la Segunda Guerra Civil era ya una realidad que, 4 años después, desembocó en un conflicto internacional con la entrada, misiles nucleares mediante, de Rusia. La Tercera Guerra Mundial, concluía Titor, duró apenas unas horas y acabó con la vida de millones de personas. Dado que Washington después de Cristo fue una de las primeras ciudades arrasadas, la capital del país se trasladaría a Omaha, en Nebraska, y los 5 sectores en que se había dividido el continente americano firmarían un armisticio en 2016. Ya sé lo que están pensando. Nada de esto acabó haciéndose realidad en nuestra línea temporal, de modo que el farsante o conjunto de farsantes que estuviera detrás de John Titor no puede importarnos menos en 2023. Para curarse en salud, la inmensa mayoría de sus mensajes insistían en la operatividad del modelo Everett-Wheeler, que cree en la existencia de universos paralelos y, por tanto, en la hipótesis de que cada nuevo viaje hacia atrás en el tiempo generaría por definición uno de ellos. En otras palabras, el mero hecho de que Titor escribiese en 2001 sobre la guerra civil que iba a tener lugar más adelante en su línea temporal cambió el curso de los acontecimientos en la nuestra, por lo que sus recuerdos del futuro no son más que una pesadilla alternativa para todos nosotros. Sin embargo, sus posts no contienen ninguna referencia a acontecimientos tan trascendentales como el 11S o la guerra contra el terror, ambos muy anteriores a las elecciones de 2004, donde, según su relato, todo empezó a torcerse. ¿No habría sido más lógico que intentase avisar a los ciudadanos de su pasado sobre las Torres Gemelas? Las pruebas de Titor. Aunque parezca increíble, los seguidores de este llamado crononauta aseguran que Titor tiene pruebas más que suficientes para argumentar su historia. Una de ellas, las de más fuerza, son las fotografías de la nave que el propio Titor mostró a su legión, y que dejó a más de uno con la boca abierta, puesto que no parecía ser nada extraordinario, y más que una nave de Star Trek, parecía más bien la cabina del Toyota como la del abuelo. Además de las fotografías, muchos aseguran que los conocimientos de Titor sobre teorías como la de los mundos paralelos o espaciales que él comentó a sus seguidores, son muy poco conocidos como para que un extraño cualquiera las realice. Eso sí, Titor no quiso referirse al funcionamiento de su vehículo puesto que, como él mismo dijo, no era un ingeniero sino un simple militar. No obstante, todo esto conjeturó una serie de preguntas importantes de realizar, como por ejemplo, aquellas que se cuestionaban que si era verdad que John Titor venía del futuro, es decir del 2036, y tenía 38 años de edad. Bastaría con observar las partidas de nacimiento actuales para ver si en verdad se trata de una persona real. No todo lo que ves, no es lo que te cuentan. Hay más para explorar. Curiosidades. Historias. Y algo más de lo que tú te imaginas. Todo esto en... Top 10 curiosidades locas.